Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 36 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio anterior aprendimos qué son los wavetables, es decir, estos osciladores que nosotros podemos transformar en tiempo real y el sonido se va adaptando, se va recalculando y ahora es momento de practicar. Así que tengo aquí Serum. Lo único que tengo que hacer para comenzar con el sonido predeterminado es ir aquí a donde dice menú y luego en init preset. Y listo, tenemos todo de forma básica y he hecho varias copias para los próximos sonidos que vamos a hacer. Muy bien, entonces algo por lo que es famoso Serum y por lo que nadie me va a perdonar si lo dejaba fuera es los growls. Así que vamos a hacer uno rápidamente. Los growls, como ya vimos, son sonidos que gruñen, ¿no? que se transforman al inicio de la nota y que pueden funcionar normalmente como bajos porque tienen frecuencias graves. Así que vamos a seleccionar primero una forma de onda de las que tenemos acá. Por ejemplo, no sé, espectral Monster 7. Vemos ahí. Esas son las transformaciones que tiene. Vamos a bajarlo una octava. Vamos a ver qué tal funciona 2 octavas más abajo. Parece que eso funciona. Y gran parte del wavetable es aprovechar eso, ¿no? La transformación de los osciladores. Así que lo vamos a hacer asignando un LFO a este parámetro que es el que transforma la forma de onda. Así que tomamos el LFO, lo asignamos. Podemos mover un poco la forma del LFO. Vamos a aplicar algo de unisono. Vamos a mover un poquito aquí la envolvente de volumen. Vamos a activar el oscilador a número 2 y seleccionemos otra forma de onda. Por ejemplo, este dice Squelchy. Vamos a ver qué tal funciona esto. Ok, parece que esto podría agregar un poco de brillo al sonido que ya tenemos. Vamos a asignar el mismo LFO. Ahí nos habíamos puesto un poquito también de unison. Vamos a escuchar los dos. Voy a activar aquí el portamento y lo voy a hacer monofónico para que solo se pueda oprimir una nota al mismo tiempo. Ok, pero no es la única cosa que podemos modificar. Si recuerdan, podemos también tomar la forma de onda, no solamente lo que ya viene guardado dentro del wavetable, sino también transformar cada uno de estas ondas, ¿no? Por ejemplo, aquí seleccionamos a Bend y podemos hacer algo como esto. Todo esto siempre, recuerden, tiene que ver con movimiento. Vamos a ver, no sé, por ejemplo, ahora PWM. Aquí básicamente se trata de jugar un poco con la modulación. Se me ocurre que tal vez para esto pudiéramos aplicar un envolvente. Así que ahí está la envolvente número 2. Vamos a dejar el sostén abajo. Vamos a darle un poquito de ataque.
Ok, podemos hacer algo también con el filtro. Por ejemplo, ponemos aquí que el A y el B entren al filtro. Y en el filtro, no sé, podemos ver alguno de estos que suenan medio locos. Probemos otro diferente. No sé, tal vez un high pass. Un poco de distorsión, no estaría nada mal. Aplicamos una de la envolvente al corte del filtro. Un poco caótico. Vamos a probar otro filtro. Digo, hay muchos. Realmente esto es una ventaja de Serum, ¿no? Que hay bastante de dónde elegir. Por ejemplo, uno de estos que dice Flank. Y no sé, tal vez ahí. Todavía se puede seguir modificando más con muchos efectos. Pero bueno, esto es en cuanto a la modulación de cómo se genera el timbre. No, ya tenemos mucho más todavía por delante con lo que podemos trabajar. Ok, vamos a hacer otro sonido. Tengo aquí de nueva cuenta Serum. Vamos a tomar otra vez una forma de onda. No sé, esta vez vamos a ir a digital. Probemos alguna de estas. Por ejemplo, PWM Electro. Vamos a ver las formas de onda que tiene. Muy bien, tal vez se me ocurre que podemos hacer un lead con esto. Voy a activar de nueva cuenta aquí el portamento monofónico. Vamos a poner aquí en el LFO que modifique la forma de onda. Tal vez no quiero que vaya tan rápido. Ok, vamos a activar el oscilador número 2. Vamos a buscar otra forma de onda. Tal vez algo un poquito más familiar, ¿no? Una onda diente de sierra. Tal vez esto nos sirva para dar cuerpo. Vamos a darle también algo de unisono. Ok, vamos a bajar un poquito el sostén, el release. Y a este le podemos poner una modulación también para que hagamos uso de las funciones de Wavetable. Por ejemplo, algo así tal vez. Vamos a utilizar el LFO número 2. Vamos a poner esto por acá.
Y pues bueno, ya si le ponemos efectos, podemos hacer que suene todavía mucho mejor, ¿no? Típico delay reverb. Así que pues bueno, ahí tenemos, ¿no? Esto puede funcionar como un lead. Entonces tenemos ya un bajo medio growlesco, el lead. Y vamos a hacer otra cosa. Tenemos aquí de nueva cuenta, está limpio. Vamos a buscar otra forma espectral. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Este que es Scout. Busquemos otra. Ok, como que esta puede funcionar. Si se dan cuenta, de este lado la onda es como que más limpia. De este lado más sucia. Así que podemos hacer algo así como que una envolvente. Vamos a poner una envolvente para que lo que haga es que va a llegar rápidamente. Llega a la parte sucia y luego rápidamente regresa a lo limpio. Vamos a poner un poquito de unisono. Y podemos tal vez modificar un poquito la forma de onda jugando, no sé, vamos a poner asimetría y lo modificamos con un LFO. Vamos a ponerlo más lento. Vamos a ver cómo suena una octava arriba. Ok, vamos a encender el oscilador número 2. Vamos a seleccionar una forma de onda más o menos pura. Vamos a ir a las ondas básicas. Yo creo que podemos utilizar tal vez una triangular. Vamos a ver si podemos jugar ahí un poquito con la forma también de onda de este. Ok, y yo creo que esto lo podríamos convertir fácilmente en algo así como un plug. Vamos a poner un poquito de release, de decay. Ok, y pues bueno, nos vamos a los efectos y ya sería, ¿no? También invertir un poquito más de tiempo en ajustar cada uno de los efectos hasta que quede como ustedes quieran. Ok, no hay simplemente para que escuchen un poco el timbre. Vamos a crear otro sonido. Esta vez vamos a tratar de hacer algo más lento. Transformaciones, no sé, tipo pad. Vamos a ver, por ejemplo, qué hace este. Ok,
Ok, bastante cambiante. Vamos a hacer primero la base con un super saw, que es algo bastante típico. Ya lo hemos hecho antes. Vamos a hacer la envolvente de volumen con un ataque algo lento. Típica envolvente de un pad. Ok, y ahora vamos a aplicar un poco de movimiento. Tal vez esta vez utilicemos, no sé, Paint. Vamos a ponerle aquí un en LFO. Está esto muy rápido. Vamos a ponerlo muy lento, por ejemplo, 2 barras. Ok, y ahora para darle textura vamos a usar un wavetable que sea, no sé, más complejo. Tal vez algo como esto. Vamos a utilizar un LFO diferente porque este lo podemos quitar del tempo. Vamos a hacer que sea muy lento, por ejemplo ahí. Vamos a darle también mucho unisono, detune, y voy a dar el blend al 100%. Y aquí también a la forma de onda vamos a, no sé, poner asimetría tal vez. Esto puede funcionar. Este sí lo voy a hacer con el otro LFO. Vamos a escuchar una sola nota. No sé, ahí está bastante sencillo, pero seguimos utilizando la modificación de los wavetables. Y otra vez delay reverb, tal vez esta vez un poco de phaser. Y ahí está, tenemos entonces ahí unos pads. Vamos a crear un efecto. Tenemos ahí de nueva cuenta esa forma de onda. Vamos a seleccionar ahora espectral, no sé, thin thick. Ok, está bastante agresivo eso. Probemos otro, tal vez este. Como que no me convence. Probemos otro más. A ver este qué tal. Ok, simplemente son diferentes formas de onda. Vowel, estos no los hemos utilizado. Allophones. No sé, vamos a probar con ese. Y vamos a hacer unas modulaciones cruzadas. Por ejemplo, este va a modular la posición del wavetable. Voy a desactivarlo para que no quede ahí anclado respecto del tempo.
Ok, ahí está. Y ahora la velocidad de este LFO lo voy a controlar con otro LFO. Por ejemplo, este lo voy a poner que dure 2 barras o 4 barras. Y lo voy a utilizar para controlar este parámetro. Así que le vamos a dar fuente de modulación, LFO número 2. Pueden escuchar cómo está cambiando la velocidad de la oscilación. Y podemos hacerlo también con otros factores, por ejemplo, detune. Por ejemplo, el LFO2 vamos a hacer que controle el detune. También podríamos hacer que controle, por ejemplo, el coarse pitch. Ahora este queremos que siempre comience de abajo, le voy a poner el trigger. Vamos a darle aquí un rango más largo. No, por ejemplo ahí, y le podemos poner de nueva cuenta los efectos, eso ya dependerá de ustedes, lo que le quieran poner. Algo como eso. Y pues bueno, aquí ya pudieron ver, estamos utilizando las cualidades del Wavetable para cambiar la posición de onda y el detune en tiempo real. Bien, así que eso sería entonces el fin de la práctica con Wavetables. Repasando, tenemos un bajo tipo growl. Tenemos un lead. Tenemos un pluck. Tenemos unos pads. Y tenemos un efecto de sonido. Perfecto, así que espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido un poco de cómo aprovechar las cualidades de los sintetizadores que son Wavetable. Si les gustó este video, déjenme un comentario y un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque todavía nos hace falta una técnica más de diseño de sonido que les va a parecer bastante interesante y no quiero que se lo pierdan. Si se quieren poner en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.